Los X-Men y el concepto de los humanos portadores del gen X son, desde sus bases, una clara alegoría a las minorías discriminadas por el gobierno de los Estados Unidos, creando también personajes con los que estas minorías puedan identificarse. Pero, ¿sabías cómo es que se llegó a la idea básica para crearlos? Que en ciertas historias las distintas facciones de mutantes representan a diversos grupos o movimientos activistas? ¿O conoces el impacto que estos personajes han tenido en la cultura moderna? Bueno, pues, si no los conocías, el día de hoy les presento los X-Men, el oscuro reflejo de la cultura moderna. En el año de 1963, Stan Lee, después de haber co-creado personajes como Iron Man, Hulk, Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, tuvo la grandiosa idea de crear otro grupo de héroes, viendo el éxito que tuvo la primera familia de Marvel, idea a la cual se le dio luz verde muy rápidamente. Pero Stan no quería crear otra historia de origen para los poderes de estos superhéroes, pues no podía ser que todos sus personajes los mordiera una araña radioactiva, tuvieran un accidente en Vietnam o recibieran el golpe de la radiación gamma o rayos cósmicos. Así que tomó la decisión de explicar el origen de los poderes de estos nuevos personajes con un así nacieron, como mutantes. En el año de 1987, Jack Kirby, el otro co-creador de la gran mayoría de personajes adjudicados a Stan Lee, incluyendo los X-Men, dijo lo siguiente: con los X-Men hice lo más natural. ¿Qué podía hacer con mutantes que eran simples adolescentes que ciertamente no eran peligrosos? Los pones a estudiar, desarrollas sus habilidades, así que les di un profesor. El Profesor X. Por supuesto, era lo más normal, en lugar de alienar a quienes son diferentes a nosotros, hice que los X-Men formaran parte de la raza humana. Este conjunto de ideas de estos dos gran genios, sumado a una sospechosa inspiración en otro grupo de héroes marginados de la editorial rival, dieron como resultado a uno de los grupos más icónicos de los cómics y uno de los títulos más redituables para la editorial durante mucho, pero mucho tiempo. Con el tiempo, las historias de los mutantes se expandieron para tomar un tono bastante sociopolítico. Como ejemplo, tenemos la relación entre los personajes de Charles Xavier y Magneto, con figuras tan importantes para el desarrollo y progreso de la lucha de los derechos de las personas negras como lo son Martin Luther King y Malcolm X. Como base para todo esto, tenemos el contexto de que casi todo el mundo en Marvel odia a los mutantes, tanto que este desprecio llega a derivar a privar de la libertad a muchos de estos solo por miedo. Y para hacer frente a esto, tenemos dos perspectivas, por ende dos formas de abordar el tema, la problemática. Por un lado, tenemos a Charles Xavier, alguien que si bien creció en una familia muy acomodada, su padrastro y su hermanastro estaban todo el tiempo haciéndole la vida imposible, ocultando de ellos sus poderes mutantes. Al crecer, emprende un viaje con la intención de conocer el mundo. En dicho viaje, Charles presencia de primera mano las monstruosidades a las que es capaz el humano por miedo, el miedo que les causa ver a alguien diferente. Es por eso que cuando regresa a los Estados Unidos, viendo que su padrastro había fallecido y su hermanastro se había vuelto una masa de músculos sin cerebro, utilizó la fortuna y la mansión de la familia para abrir la escuela para jóvenes talentos de Charles Xavier.
con la intención de darle un lugar al cual pertenecer y de enseñanza para los mutantes. Se relaciona a Xavier con Martin Luther King por la manera en la que activamente buscan la validación de los derechos mutantes a través de medios mucho más políticos, bajo el ideal de buscar armonía y respeto dentro de la sociedad para las personas negras, o más bien en el caso de Marvel y de Charles Xavier, las personas con el gen X. Por otro lado, tenemos a Magneto, cuyo nombre real es Max Eisenhardt, quien pasó su niñez y parte de su adolescencia en la Alemania de 1940, teniendo una muy mala suerte. También resulta que era un mutante y judío, así que ya imaginarán cómo se la pasó intentando pasarse la vida en modo difícil. Max presenció desde el lado de las víctimas las monstruosidades de las que es capaz el hombre, de todas aquellas cosas que se le pueden hacer a una persona simple y sencillamente porque tienen una genética diferente. Así, al sobrevivir al episodio más oscuro de la historia moderna, y ya en su adultez se concentró en formar una fortuna suficiente para comenzar a reclutar a un grupo de mutantes marginados, golpeados y despreciados por la sociedad, para crear a la Hermandad de los Mutantes, o en sus cómics originales, la Hermandad de los Mutantes Malvados, aunque evitemos el malvados porque solo buscan igualdad, o próximamente no tanta. En la vida real tendríamos a Malcolm X. Al igual que Martin Luther King, fue un político que luchó hasta el fin por los derechos afroamericanos, siendo una figura mucho más controvertida, pues el hombre defendía la idea de la emancipación blanca, cuyo discurso podía interpretarse como un tanto separatista. Y de forma un tanto graciosa, algunos de sus detractores hablaban que Malcolm X fomentaba el racismo hacia los blancos, cosa la cual no existe, no ha existido y posiblemente jamás exista. Se dice que Magneto es un homólogo de Malcolm X por estas ideas mucho más radicales, pero estas similitudes se verían mermadas por el hecho de que con el tiempo Magneto dejó de buscar la igualdad por los mutantes, así como Malcolm la buscaba por las personas afroamericanas, cambiando su discurso por algo mucho más malvado, por así decirlo, pues comenzó a buscar la superioridad de los mutantes frente a la de los humanos comunes, lo cual ya deja de lado todo el discurso de la igualdad. Ya dejando de lado las comparaciones con la vida real, los dos líderes del movimiento pro-mutante son un ejemplo muy bien estructurado sobre esta idea de que conforme a las experiencias personales se va formando un criterio sobre una problemática y una forma particular de resolverla. Pues si bien podemos decir que la forma de la búsqueda de la igualdad de Xavier es más correcta, no hay que olvidar que tomó conciencia del racismo que sufrían los mutantes a través de presenciar como espectador todas estas vivencias. A resumidas cuentas, podríamos decir que tomó conciencia de lo que en realidad estaba pasando con su gente a raíz de haber salido de su burbuja de privilegio, por así decirlo. Y si bien la idea de Max Eisenhardt de volver superiores a los mutantes ante la sociedad es algo básicamente pues malo, no podemos no empatizar con él y el por qué llegó a este objetivo. El hombre vivió el que por muchos es llamado el suceso más horrible de la humanidad y lo vivió como una víctima.
pero no deja de ser un objetivo malo el buscar la superioridad de un grupo de personas por encima de otros. Solo lo vuelve igual a las personas que le hicieron daño. El nivel de importancia de los X-Men en la cultura pop es enorme, pues de las historias de estos salieron personajes como Deadpool, Cable, Cyclops o Jubilee, y dándole un medio para acrecentar su popularidad a otros como Wolverine, los Eternos e incluso los Inhumanos. Tienen bajo su nombre 4 series animadas, próximamente 5 para el momento en el que se está grabando este video, una franquicia de películas para la pantalla grande con 7 películas bajo el título principal y 5 películas spin-off, sumando 11 películas, de las cuales solo 6 son buenas, encontrando en sus cómics una forma muy fácil de hacer alegorías a movimientos que buscan darle o alzar la voz a personas con desventajas sociales, dejándonos con personajes e historias muy adelantadas a su tiempo. Si pudiera dar recomendaciones para introducirse a sus historias, yo diría que tendrías que leer Uncanny X-Men número 1, la primera aparición de los X-Men, X-Men God Loves, Man Kills, bastante bueno, y como no, X-Men Days of Future Past, un clásico de las historias de todo Marvel. Y cuéntame, ¿qué miembro de los X-Men o de la Hermandad de los Mutantes es tu favorito? Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao. Ey, espérate tantito, espérate, no te vayas todavía. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para que así me ayudes a llegar a mi meta de los 1000 suscriptores. Y en pantalla te estarán apareciendo algunos videos que posiblemente te puedan interesar. Chécalos. Ahora sí, me despido.